Entonces hoy día vamos a tratar los siguientes tópicos: definición, mecanismos de diarrea, etiología, diagnóstico, tratamiento. Bien, entonces lo más importante es tener las cosas claras. ¿A qué denominamos diarrea crónica? Entonces hay un consenso americano de gastroenterología que nos dice que es más de 3 deposiciones sueltas o líquidas diarias que duran más de 4 semanas. ¿Ok? Esto tiene que ser claro, todos tenemos que manejar el mismo idioma. Si un paciente viene con una deposición al día líquida, no es diarrea crónica. Si es que esta duró menos de 8 días, es aguda. Entonces hay que normalizar este concepto inicialmente. Y la prevalencia pues va a variar de acuerdo a los países en desarrollo y los pacientes de los países desarrollados. No, en vías de desarrollo van a tener un porcentaje mayor que los que están en desarrollo, pero no está bien establecida en nuestra realidad, ya que no hay estudios de diarrea crónica dirigidos en nuestra actualidad, ¿no? Esperamos a futuro tener estudios que validen, pero afecta aproximadamente el 5% de la población, ¿ok? Entonces, no hay que olvidar la mnemotecnia 3x4, diarrea crónica, por favor. ¿Y cuáles son los mecanismos de diarrea? ¿No? ¿Cuáles son esos mecanismos de diarrea con los cuales nosotros podemos dirigir nuestro estudio? ¿Por dónde empezar? ¿No? Todo va a ser en base al mecanismo, ¿no? Si hablamos no de diarrea osmótica, pues hablamos de una diarrea con gran cantidad de sustancias no absorbibles osmóticamente activas en la luz. Y es esta diarrea de volumen que cesa con el ayuno, pero que tampoco es de gran volumen como la secretora, pero nos dice el paciente que dejan de comer y dejan de hacer deposiciones líquidas, ¿no? Entonces, este es el claro ejemplo de los medicamentos, la lactulosa, por ejemplo, ¿no? La diarrea secretora es alteración del transporte de iones por el epitelio intestinal. Aquí sí hay pérdida, acá el paciente se deshidrata, el paciente puede tener alguna alteración hidroelectrolítica y esta diarrea va a persistir con el ayuno. A pesar de que uno deja de comer, va a seguir la diarrea y las heces van a ser en gran volumen. Es esta diarrea que te trae la emergencia prácticamente en una hipotensión. En algunos pacientes también veíamos mucho esto en la época del cólera, que ya felizmente no se ve, esas diarreas en las cuales el paciente tendría que ponerle prácticamente a la cama un inodoro porque no dejaba de hacer las deposiciones, ¿no? Y en estas sí las características de la osmolaridad en ese va a estar normal, ¿no? Cuando hablamos de una diarrea por alteración de la motilidad, ¿no? Cuando el tránsito intestinal está muy acelerado. Y esto puede persistir con el ayuno también, ¿no? Entonces hablamos de pacientes que pueden tener un cuadro de trastorno metabólico, hipertiroidismo, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus, que no están bien compensados. En ellos se va a ver este tipo de diarrea con alteración de la motilidad. Y en la inflamatoria, que es cuando vamos a tener pérdida de la integridad de la mucosa por algún motivo, esta se inflamó, se ulceró, se fistulizó, hay que ver la manera de investigar este cuadro, no muchas veces con exámenes de laboratorio de meses, sino también incluso hasta con colonoscopía, ¿no? Y esta va a persistir con el ayuno y va a tener de la mano moco, sangre, pus en las heces. Es una diarrea más cruenta, más difícil, más urgente en cuanto al manejo, porque definitivamente puede llevar una anemia severa al paciente, ¿no? Entonces, de todos los tipos de diarrea que les he mencionado, la única que cede con el ayuno es la osmótica. Entonces, digamos que es la que es más fácil de manejar, un poquito más sencillo de tratar, pero sin embargo todas tienen que ser investigadas porque tenemos que hacerle exámenes completos al paciente, partiendo por infecciones, partiendo por uso de medicamentos y llegando a patologías crónicas que no estén bien compensadas o no estén diagnosticadas. Todavía un debut de hipertiroidismo, de pronto viene con diarrea, no sabía que era hipertiroideo hasta que le hice el perfil tiroideo y ahí me doy cuenta, ¿no? Entonces la etiología puede variar. Como les mencionaba, los países en desarrollo van a tener diferente etiología que los países desarrollados. Nuestro país es un país en desarrollo y tiene a las infecciones crónicas bacterianas como principal causa a la cabeza. Las micobacterianas como tuberculosis, las parasitarias y también los trastornos funcionales, como hoy en día se habla de la diarrea funcional, las patologías malabsortivas, en el caso de enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal, que si bien no es frecuente en nuestra población, pues cada vez se ve más. En países en desarrollo, como el síndrome intestino irritable, se va a ver en primer lugar los trastornos funcionales, va a verse un poco más de malabsorción intestinal, enfermedades crónicas,
por infección va a ser mucho más raro en los países desarrollados. Es difícil ver una tuberculosis en Estados Unidos, pero sí va a ser mucho más frecuente verla acá como origen de diarrea, ¿no? Entonces, dentro de los patrones que vamos a nosotros estudiar hoy, tenemos que tener en cuenta los que se van a ver de manera más frecuente en consultorio, porque este paciente va a venir por la consulta principalmente. La diarrea aguda es la que viene por la emergencia, pero esa diarrea sostenida, que ya el paciente lo tiene tiempo, como en la gráfica inicial, que prácticamente va con el inodoro atado en la parte posterior porque vive así, ya normalizó incluso algunas veces sus molestias, toma un bismutol y con eso sigue su vida, pues ese síndrome de intestino irritable, ya que es una enfermedad benigna, ¿no? No es un cáncer, no es una enfermedad que te va a llevar al cáncer tampoco, pero son síntomas intestinales, extraintestinales, que está acompañado principalmente de dolor abdominal inferior crónico, de hábitos intestinales alterados y se correlaciona con episodios de estrés. Y las características van a ser siempre heces sueltas, de volumen pequeño, no va a ser una secretora claramente, a moderado. Las heces generalmente ocurren durante las horas de vigilia, pero la mayoría de veces en la mañana o después de las comidas. Nunca lo va a despertar en la noche. Nunca es que de pronto en la madrugada me despierto porque estoy con la diarrea, no. O de pronto el paciente viaja al extranjero, se divierte, no apareció más la diarrea, como lo conversamos en el seminario anterior. Y se ha visto este síndrome de intestino irritable ya no solo como una enfermedad eh, relacionada al estrés, sino también como una enfermedad orgánica, ¿no? Hay ese síndrome de intestino irritable postinfeccioso, quiere decir de que tuvo una diarrea infecciosa, pero en la fase de recuperación de la infección persiste con diarrea y puede de ser el detonador o el gatillo para este síndrome de intestino irritable. Por eso se le denomina síndrome de intestino irritable postinfeccioso, ¿no? Hay que preguntarle a este paciente si tuvo un cuadro de infección severo, tratamiento, y desde ese entonces ya no defeca como antes, ¿no? Ese paciente puede estar en este grupo de trastornos de la motilidad. Entonces, si tenemos una diarrea de gran volumen, es sanguinolenta, te despierta en la noche, grasosas, y no están asociadas con el síndrome de intestino irritable, esto sí sugiere una enfermedad orgánica. Ojo, no todo va a ser síndrome de intestino irritable, yo también tengo que darme cuenta que si hay algún factor de gravedad, signos de alarma, tengo que pensar en algo orgánico antes de continuar con esta sospecha en mi paciente. Entonces hay ciertos criterios de Roma que nos van a permitir recordar cómo hago el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, y a todo se le va a sumar el dolor abdominal recurrente, que en ese entonces era más de un día a la semana en los últimos 3 meses, y se le va a sumar en relación con la defecación, relacionado con cambios en la frecuencia de las deposiciones o relacionado con cambios en la consistencia. Un momentito, chicos.
Listo, chicos, continuamos. ¿Están atentos? ¿Están por ahí? ¿Se han ido? Sí, ¿Me doctora. confirman, por favor? Listo. Muy bien. Entonces, dado la situación de que el síndrome de intestino irritable puede comportarse de diferentes maneras, puede tener una predisposición a estreñimiento, tener una predisposición a diarrea, puede tener una predisposición a ambos, puede ser muy, oscilante su presentación, puede ser muy alternante. Incluso pacientes donde no hay diarrea en estreñimiento, pero hay el famoso bloating o malestar o distensión abdominal, ¿no? Entonces, dado esa situación, es que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial siempre con el cáncer de colon. Y el cáncer de colon va a tener pues como síntomas principales el cambio en hábito intestinal, pero también puede haber sangrado rectal, puede haber la pérdida de peso, puede haber la lesión endoscópica, por eso la colonoscopia es importante dentro del estudio de este paciente con diarrea crónica. Yo diría que incluso el total de pacientes con, la gran mayoría de los pacientes con diarrea crónica van a llegar en algún momento de su vida a una colonoscopía, ¿ya? Y lo otro es que también hay que tener en cuenta que este paciente puede tener sangrado rectal, que no lo va a tener el paciente con colon irritable, puede tener pujo, tenesmo, eliminación de moco. En casos más avanzados, pues imágenes ya positivas para el cáncer de colon, ¿ok? Y sí, dentro del abordaje del paciente con síndrome con diarrea crónica, tengo que estar seguro de que no está tomando algún medicamento que esté en relación a su diarrea. Quiere decir, inició el tratamiento cardiovascular con un antiarrítmico, antihipertensivo o un diurético y de pronto a los días empezó con la diarrea. Entonces, tengo que hacer correlación sobre todo en mi paciente con polifarmacia, como el adulto mayor, que no esté tomando algún medicamento de uso crónico que esté en relación a la diarrea. Hay medicamentos que quizás hasta ustedes no imaginaban que podía ser dentro de sus efectos adversos este tipo de situación, como los ansiolíticos, los parkinsonianos como el levodopa, los medicamentos que utilizamos para hipoglicemiantes como la metformina, los medicamentos también para el músculo esquelético, antiinflamatorios no esteroideos, algunos antibióticos también. Entonces hay que tener en cuenta que si tengo la duda de que el paciente me dice, sí, empecé tal medicamento e inicié la diarrea, pues buscar en internet cuál es la relación entre este medicamento y la diarrea crónica. Quizás nos llevemos una sorpresa de que esa pueda ser la causa y suspendiendo ese medicamento, el paciente pues está tranquilo, ¿no? Digoxina, metformina. Otra de las causas orgánicas de este tipo de diarrea, de la diarrea crónica es la enfermedad inflamatoria intestinal. Como bien lo saben, esta enfermedad hoy por hoy se ve con un poquito más de frecuencia en nuestra realidad, sin embargo, tampoco es de las principales causas, pero hay que conocerlo porque obviamente si llega un punto en el que hay una sospecha, hay que saber cómo dirigirlo. Y la enfermedad de Crohn es esta enfermedad del tracto gastrointestinal que puede abarcar cualquier área desde la boca hasta el área perianal. Va a estar acompañado en algunas situaciones de diarrea, en otras situaciones de dolor, en otras situaciones de pérdida de peso y fiebre. Pero muchas veces es asintomático o solamente cursa con un cuadro de diarrea crónica y con eso, como único cuadro de la diarrea crónica y con eso podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Y la colitis ulcerosa, que es una enfermedad también dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero afecta el recto, afecta el colon izquierdo, el colon de forma ascendente, ¿no? Y puede ir como con sangre de forma intermitente, se puede dividir en diferentes extensiones, como la colitis leve, moderada, grave, o la proctocolitis, la colitis izquierda y la pancolitis, y teniendo en cuenta que conforme más severidad tengas de enfermedad, más riesgo de una complicación por esta colitis ulcerativa, que es lo que no queremos, ¿no? Cuando llegue el paciente con dolor muy intenso, podremos estar frente a un megacolon tóxico como enfermedad ya, digamos, de mal pronóstico, ¿no? Y tener en cuenta que si llevan un buen tratamiento, pues todo va a ir bien, pero menos del 10% va a presentar una enfermedad fulminante. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial entre ambas, la colitis ulcerosa empieza en el recto y luego se extiende proximalmente cuando el colon, la enfermedad de Crohn respeta el recto y puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, principalmente ilion terminal y colon derecho. Segmentario el Crohn, continua la ulcerosa, el Crohn pared engrosada, mucosa aspecto empedrado, la colitis ulcerosa aspecto granular con úlceras y pseudopólipos. Las úlceras van a ser superficiales cuando en Crohn va a ser profundas, con fístulas y fisuras. Microscópicamente solamente afectar la mucosa de la colitis ulcerativa.
cuando la enfermedad de Crohn puede afectar de forma transmural con agregados linfoides. En la colitis ulcerosa, recordad que puede haber tenesmo, diarrea sanguinolenta, cuando la enfermedad de Crohn puede haber más sintomatología como dolor abdominal, masa palpable. Eh, el tabaco lo empeora, como en el tema de colitis ulcerativa se considera como un factor protector, ¿no? Al tabaco. Complicaciones principales en Crohn, obstrucción, fístulas, y en la colitis ulcerativa tenemos el megacolon tóxico, perforación, malignización, es decir, que vaya a cáncer. Asociaciones con pioderma gangrenoso, colangitis esclerosante, la colitis ulcerosa, y en la enfermedad de Crohn con eritema nodoso, aftas, cálculos de oxalato. ¿Ok? Recordar que en la colitis ulcerativa la colectomía es curativa, cuando en la enfermedad de Crohn la recidiva puede haber postquirúrgica igual. Si lo opera cierta parte del intestino, pero esa parte que quedó, el muñón, la anastomosis, puede afectarse nuevamente con Crohn, ¿no? Mientras que colitis ulcerativa saca parte del colon o todo el colon y ya la enfermedad se resuelve porque la afectación va dirigida a esa zona del cuerpo. Bueno, ciertas formas de presentación de la colitis y la forma de tratamiento. Tenemos aminosalicilatos de inicio, podemos ir avanzando en medicación como en los brotes graves esteroides endovenosos y luego pasar a un tratamiento con inmunomoduladores y en el mejor de los casos con biológicos. Y en la Crohn también inicialmente con corticoides tópicos, inicialmente locales como la budesonida que no tenemos en nuestro país, pero acá tenemos los corticoides sistémicos y después de la inducción podríamos pasar a una fase de mantenimiento con inmunomoduladores o idealmente los biológicos. En el caso de la colitis microscópica tenemos a la diarrea acuosa secretora crónica, que es esta enfermedad es una enfermedad en la cual el paciente hace mucha deposición líquida y usualmente no hay sangrado porque no hay úlceras y uno puede no observar nada característico en la colonoscopía, ¿no? Puede pasar de que ingreso con el colonoscopio y no veo absolutamente nada en la mucosa. Y es que esta característica es de la colitis microscópica. Endoscópicamente no se ve nada, pero en la biopsia tomada sí se va a observar que puede haber una colitis linfocítica, pero no linfocitos o colagenosa sin infiltración linfocítica. Y mientras que no tomemos biopsias, no, como no vamos a tener el diagnóstico, mientras que no haya biopsias, por eso que hoy por hoy para toda diarrea crónica, así no hayan hallazgos endoscópicos, debe tomarse biopsias porque podría tratarse de esta enfermedad. Y entonces lo que podemos observar es leve eritema y friabilidad, pero también el patólogo experimentado nos puede decir si es una colitis linfocítica o colágenos. Lo normal se ve en la parte superior y la linfocítica en la parte inferior, predominio de linfocitos, ¿no? En toda la mucosa. Y endoscópicamente no tiene muchas características. Por ahí pueden haber algunas celitas pequeñitas o de pronto unos pliegues un poco espaciados, un poco de congestión, pero nada patognomónico ni característico para decir si esta es colitis microscópica simplemente por ese hallazgo en la colonoscopia. Pasamos a otro grupo de causas de diarrea crónica, como el síndrome de mala absorción. Como sabemos, es una entidad en la cual pues, puede haber afectación de diferentes nutrientes y una de las características que puede tener es la absorción deficiente de los nutrientes, donde se ven los defectos congénitos del sistema de transporte de membrana del epitelio. El intestino delgado, a esto se le conoce como mala absorción primaria, que es menos frecuente. Los adquiridos, que son los más frecuentes, como Crohn, enfermedad celíaca, todo lo que hemos mencionado, puede estar asociado a mala absorción y algunos que tengan digestión deteriorada de los nutrientes dentro de la luz, como insuficiencia pancreática exocrina también. Manifestaciones clásicas como heces pálidas, grasosas, voluminosas, malolientes, pérdida de peso es una de las que puede estar en relación con la mala absorción. Siempre preguntar al paciente, sus heces flotan en el inodoro, sus heces son grasosas, sus heces son pálidas y ahí podemos tener incluso el diagnóstico ya de la enfermedad, ¿no? Hay trastornos también relativamente comunes asociados a la malabsorción, como intolerancia a la lactosa, que es muy frecuente hoy por hoy, pero hay que saber diagnosticarlo. La pancreatitis crónica también, enfermedad celíaca y sobrecrecimiento del intestino, bacterias en el intestino delgado, ¿no? Entonces, este paciente prácticamente vive en el baño y como vemos puede haber revestimiento del intestino delgado para estar atrófico, no va a haber, en la enfermedad celíaca no va a haber vellosidades, ¿no? Entramos a la endoscopia y no hay vellosidades, o hay muy poquitas y esta inflamación puede generar distensión y diarrea. En el caso del sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO puede estar asociado, como muchos sabemos, a alguna alteración en la microbiota intestinal, pero no todo paciente con diarrea crónica va a tener sobrecrecimiento bacteriano. Hay situaciones especiales que sí han demostrado que están en relación a esta alteración en la microbiota y que puede dar ese desequilibrio entre la flora buena y mala, como son
las anormalidades anatómicas, es decir, que tenga divertículos en el intestino delgado, que tenga alguna condición quirúrgica, una anastomosis, que tenga enfermedad de Crohn, algo que altere la anatomía de nuestro intestino, o que tenga alteración también por la motilidad intestinal alterada, como en el caso de la diabetes mellitus, escleroderma, pseudoobstrucción idiopática intestinal, radiación, Crohn disease, entre otras entidades que están asociadas con la motilidad. También en donde va a haber alteración en la comunicación entre la parte tractointestinal superior e inferior, cuando va a haber fístulas yeyunocólicas o gastrocólicas, y cuando hay resección de la válvula ileocecal. Tiene que haber algo que justifique, no porque estoy distendida y ya tengo sobrecrecimiento bacteriano, no es así como mucho en las redes se ve, ¿no? Hay que tener una condición de fondo. Y si hay otras que están en estudio que han demostrado que pueden tener también una relación eh, con este tipo de presentación y son las multifactoriales, como es pancreatitis crónica, cirrosis, alcoholismo, enfermedad renal crónica, edad avanzada, hipocloridria, estatus de inmunodeficiencia como el virus, VIH, el SIDA y nutrición parenteral en los niños. Bien. ¿Qué otra causa tenemos de diarrea crónica? La diarrea post-colecistectomía. Se sabe que el 5 al 10, 12% de los pacientes postoperados van a tener esta diarrea crónica y va a resolver en transcurso de semanas y meses, en algunos casos hasta 2 años como máximo. Y es por el exceso de estos ácidos biliares que entran en el colon. Esto en ausencia de una vesícula biliar, ya no hay vesícula, ¿no? Y la bilis va a drenar directamente al intestino y más continuamente, lo que puede superar la capacidad de reabsorción del intestino del ion terminal y esto va a hacer que el aumento de los ácidos biliares en el colon puedan conducir a diarrea. El tratamiento por elección es son las resinas de unión o ácidos biliares tales como colestiramina o colestipol, pero claramente si viene el paciente y si es posoperado de colecistectomía, pero ya pasaron 10 años, 5 años, no hay manera que se deba a esto, ¿no? Igual tú si tienes una relación en la cual le preguntas al paciente y dices, sí, desde el año que tuve la colecistectomía hasta la fecha sigue, claramente hay que hacer estudio de la vesícula, vías biliares y otras causas, pero si vemos que hay otra causa, obviamente voy a abordar la otra causa. Si vemos que no hay, puedes manejarlo con colestiramina y observar si mejora en buena hora, ¿no? Ese era el origen, ¿no? Y si no, pues hay que seguir investigando. Entonces, tenemos las infecciones crónicas que también, como bien les comenté, la causa principal de diarrea aguda es infecciosa, pues también hay infecciones crónicas que van a generar diarrea crónica. Y en este caso tenemos esas infecciones persistentes, el Clostridium difficile, el Erythromonas, la Pleisomomas, el Campylobacter, Giardia, el Cristosporidium, la enfermedad de Whipple y Ciclospora. En realidad, estas infecciosas no son muy comunes. Tiene que haber un factor desencadenante, un factor en el huésped, una inmunosupresión. Es decir, cualquier persona inmunocompetente no va a tener ese tipo de infección. Tiene que ser un paciente oncológico, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal no controlada. Puede ser un paciente con VIH en estadios avanzados, pero no es que cualquier persona va a tenerlo. Quiere decir que una infección crónica, una diarrea crónica como origen infeccioso, tiene que haber algo definitivamente que lo esté inmunosuprimiendo y que no está controlado. Entonces, el factor de riesgo acá van a ser viajes, el tener VIH, el tener uso de antibióticos a libre demanda porque van a alterar estos antibióticos, mi microbiota intestinal y el consumo de agua potable potencialmente. Un momentito.
Muy bien, seguimos. Entonces, dentro de las infecciones crónicas también hay una que obviamente, si bien es cierto, el gran porcentaje de estas infecciones van a ser en pacientes inmunocomprometidos, tampoco es que no va a haber algún tipo de infección que no va en inmunocomprometidos. Y esto es más frecuente de lo que pensamos, como la yardiasis, ¿no? Que afecta a los pacientes, a los niños principalmente, y que es por consumir el agua contaminada, ¿no? En realidad, es más frecuente de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque este microorganismo afecta a uno de cada 7 niños menores de 10 años. Imagínense la cantidad de niños infectados a lo largo de su vida. Y esto afecta a una de cada 4 miembros de una familia con un niño. Entonces, esta infección crónica parasitaria en lugares donde claramente no hay agua potable o hay pobreza o hay zonas donde no hay buen sistema de saneamiento, como lamentablemente en nuestro país, o países de Latinoamérica o África, o ciertos países que no tienen desarrollo adecuado, esto puede ser una causa. Pero si te vas a Estados Unidos, jamás lo vas a ver, muy raro, ¿ok? Entonces, que quede claro que sí, es cierto, diarrea crónica en un paciente. Primero tengo que pensar en inmunosupresión, sí, dentro de las posibles causas, pero tampoco es muy alejado de que pueda haber una diarrea crónica. Por eso tengo que ver qué tipo de paciente es, dónde vive, cómo es su realidad, si es un paciente de clínica, un paciente del MINSA. Entonces, todo eso tengo que ver para yo poder abordar la causa. ¿Ok? Y esta persona va a tener, pues, dolor abdominal, calambres abdominales, va a bajar de peso, porque esto se presenta mucho en los pacientes, en un 60%, y va a haber grasas en las heces en un 57% de pacientes. Los síntomas pueden ser desde 3 a 10 semanas, o sea, son síntomas de mucho tiempo, y puede ser confundido con otro tipo de manifestación. Y los diagnósticos van a ser pues en la detección del antígeno en las heces, ¿no? Antígeno de Giardia y en el examen de las heces, ¿no? Entonces el tratamiento va a ser con antibióticos y darle fluidos, darle electrolitos para hidratar a nuestro niño, que usualmente es el que presenta la enfermedad, ¿no? Bien, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta una evaluación completa de este paciente. Por eso es que un paciente con diarrea crónica va a demandar una consulta no de 15 minutos, sino te puede mandar una consulta de hasta 40 minutos si es que quieres hacer una buena anamnesis. Porque tienes que preguntarle consistencia y frecuencia de las heces, características de las heces. No todos miran sus heces, así que hay otro punto ahí en contra. Duración de los síntomas, naturaleza del inicio, si fue súbito o gradual, si ha viajado, dónde ha viajado, con quién ha viajado, dónde ha dormido, cómo ha comido, los factores de riesgo para la infección de VIH, pérdida de peso, incontinencia fecal, que puede estar también confundida con diarrea, la diarrea durante ayuno o por la noche, si me despierto o no en la madrugada, si tengo familia con enfermedad inflamatoria intestinal, si tengo familia con cáncer de colon, si tengo familia con enfermedad celíaca, si tengo familia con síndrome de mala absorción, si la diarrea es acuosa en gran volumen, va a venir del intestino delgado. Si la diarrea es pequeño volumen, va a venir del colon. Si es sangre o no hay sangre, qué característica es la sangre. Si hay síntomas sistémicos articulares, es lúpica, sufre de problemas reumatológicos. Hay medicamentos, qué medicamentos, cuándo lo empezó, si está en relación con el inicio de la diarrea. Si consume productos con sorbitol o abusa del alcohol, también puede estar asociado a la diarrea. Si hay estrés y depresión con aparición y gravedad de la diarrea, también estoy muy estresado, doctor, y empiezo a ir al baño, al baño, al baño. No, la verdad es que estoy de viaje y me siento súper bien, ya pasó ese periodo, ¿no? Los síntomas con ingesta específica de alimentos también puede ser un hallazgo importante, ¿no? Como puede ser, pues, lácteos o alergenos, ¿no? Por ejemplo, si consumo lácteos y empieza la diarrea, pues puede estar asociada a una intolerancia por ingesta de la lactosa. Nosotros tenemos intolerancia a la lactosa. Alérgenos, como es el tema de los pacientes que, por ejemplo, consumen ciertas características de alimentos cítricos y empieza la diarrea. Son patologías menos frecuentes, pero a la hora de la hora, si yo estoy investigando todo, le echo todo al paciente y no veo cambios, pues tengo que abordar cosas muy raras y específicas que a veces dependen del tipo de alimento. Por eso le decimos a estos pacientes, usted lleve una bitácora, señor, y va a poner en esa bitácora con qué alimentos hay más diarrea o no, o simplemente con cualquier alimento o no. Va a ver que ciertos alimentos predominan. Y ahí es donde podemos también ayudar nosotros a saber si hay alguna reacción a algún tipo de alimento.
Y acá era un poco de lo que les decía, cómo es mi cuestionamiento, cuál es son mis preguntas, ¿no? Tengo que ir en base a antecedentes, puede ser mi historia familiar, si mi familia ha tenido problemas asociados a lo mismo, si ha habido alguna historia de dieta rica en ingesta en mannitol, en sorbitol, si hay diarrea asociada pues a infecciones, si hay historia de viaje, si hay pérdida de peso, voy a pensar que es por mala absorción. Si hay intervenciones previas terapéuticas como drogas, radiación y cirugías o antibióticos, también puedo pensar si es que se trata de un efecto adverso de la droga, una enteritis por radiación, también se ha visto eso. Si hay después secundario a querer como el abuso de laxantes, ¿no? Cuando tengo esta sintomatología después del laxante también. En pacientes que tienen síntomas, pues, sistémicos, puede ser hipertiroidismo, diabetes, vasculitis, pacientes con antecedentes probables de promiscuidad, pues, ¿no? SIDA, VIH, dolor abdominal, pacientes con síndrome de intestino irritable, que hemos visto. Y así en todas las características de lo que vayamos preguntando de acuerdo a lo que hagamos en nuestro paciente, ¿no? Y voy a ir pensando, si hay sangre, ya pienso en malignidad, en una enfermedad inflamatoria intestinal, que sangre pues no es normal, ¿no? Y hay alteración de la mucosa, ¿no? Y ahí hablamos de una diarrea que hemos visto, secretora, osmótica, trastornos de la motilidad e inflamatoria, ¿no? Entraría en inflamatoria. Entonces, también ver el examen físico y enfermedades crónicas que tienen afectación en diferentes zonas del cuerpo, como en la enfermedad inflamatoria intestinal. Van a ver signos de anemia, tengo que ver si hay linfadenopatías en pacientes con cáncer o VIH. Palpar la tiroides, ver si hay exoftalmos también es importante para yo proporcionar mi apoyo al diagnóstico de hipertiroidismo, ¿no? Y los signos y síntomas de malabsorción intestinal, pues son la malabsorción de calorías, puede estar relacionado con la pérdida de peso, con un apetito normal, ¿no? Y así sucesivamente con malabsorción de grasas, puede haber deposiciones voluminosas, pálidas y que flotan en las heces, ¿no? Cuando hay malabsorción de proteínas, va a haber edema, atrofia muscular, amenorrea. Si hay malabsorción intestinal de carbohidratos, va a haber diarrea líquida, flatulencia, si hay deficiencia de B12 o malabsorción por B12, anemia, ¿no? Malabsorción por ácido fólico, anemia también, ¿no? Y así, de cada uno de lo que vemos, vitamina D, puede haber parestesia, tetania, de la vitamina A puede haber hiperkeratosis folicular, de la vitamina K, hematoma y sangrados, desórdenes de sangrado, ¿ok? Entonces, si a mí me preguntaran, doctor, ¿hay una prueba específica? Pues lamentablemente no. No es que si haces esta prueba tú ya vas a saber si es síndrome de intestino irritable, si es un tipo de enfermedad autoinmune, no hay una prueba específica, pero sí hay la historia y el examen físico que nos van a ayudar a pedir ciertas pruebas específicas que nos puede acercar al diagnóstico o por lo menos permitirme iniciar un manejo y ver en el transcurso del tiempo si es que eso va mejorando su diarrea o simplemente no le hace efecto. Entonces tengo que partir por pruebas serológicas siempre, enfermedad celíaca, si tengo un paciente con diabetes mellitus tipo 1 o antecedentes de enfermedad celíaca en la familia, tengo una anemia por deficiencia de hierro inexplicada o pérdida de peso por mala absorción de grasa, también debo hacer estos exámenes. Y lo que sí es importante que yo pida en mi paciente que sospecho pues de una diarrea crónica es el hemograma completo, velocidad de sedimentación, PCR, pruebas de función tiroidea, electrolitos séricos, proteína total y albúmines, sangre en heces, el TB no famoso y la evaluación de colonoscopia y biopsia de la mucosa dependiendo del contexto. Entonces, esto es lo básico, ¿no? Ojo que acá faltan exámenes de heces que siempre hay que pedir, para citológico seriado, ¿no? Y ver si es que coprocultivo o coprológico, si es que hay algo que nos llame la atención. Pero prácticamente para hablar de severidad o de cronicidad, yo tengo que pedir un sangre oculta de heces de todas maneras, que es el TB. Bien, entonces malabsorción puede estar disminuida la hemoglobina, puede estar una vitamina, puede estar disminuido o aumentado el óxido de atenorina, protombina. Entonces, tengo que pedir todos estos exámenes sí o sí, ¿no? A veces no pedimos magnesio, calcio, y no podemos, al no reponerlo, seguimos en el mismo ciclo vicioso porque el paciente va a tener síntomas diversos y no vamos a poder apuntar a lo que realmente es.
Y acá las pruebas específicas, como le mencionaba, ¿no? Las pruebas específicas tenemos, pues, primero a la anamnesis, preguntar todo, inicio, patrón, duración, la exploración de la física, puede ser general, la piel, tiroides, auscultación abdomen rectal, analítica, donde vamos a pedir un hemograma, una bioquímica, un proteinograma, y las heces que puede ser verlas, el pH, la sangre oculta que les mencionaba, leucocitos, ¿no? Y en el caso de diarrea secretora, que era la diarrea que a veces le decía que se puede dar por una infección o como en aquel entonces por el cólera, ¿no? En esto va a que hacer coprocultivo parasitológico. Por ahí ver si hay algún antecedente de riesgo, pensar en sobrecrecimiento bacteriano. Si hay alguna enfermedad orgánica, sí o sí hay que hacerle colonoscopía, una tomografía de abdomen. Y en el caso de análisis endocrinos, si en la clínica las pruebas lo inducen, ¿no? Si no, pues ahí queda, ¿no? Diarrea osmótica asociado pues a un pH bajo, hidratos de carbono no absorbibles, revisar la dieta si está tomando, si tiene test de aliento reciente, la lactosa, ¿no? Y pues hay que supervisar acá que no esté con suplementos, con laxantes o antiácidos que condicionen esta diarrea. El leucocitos en sangre, yo voy a hablar, en las heces, perdón, yo voy a tener que pensar que es una diarrea inflamatoria y aumento de grasa en las heces, voy a pensar que es una diarrea orgánica, pero principalmente pues pensar en una insuficiencia pancreática. De todas maneras vale la pena pensar test de secretina, test de ventiromina, mira, perdón, y la quimiotripsina fecal. Si vamos a este cuadro o a este algoritmo, podemos nosotros quizás enfocarnos un poco más en cómo debo dirigir a ese paciente que viene a la consulta. Mi paciente tiene 3 por 4, 3 deposiciones más de 4 semanas, ¿no? Por día por 4 semanas. Tengo que mi objetivo principal es diferenciar otra enfermedad orgánica y funcional. Entonces, tengo que ver si hay criterios de alarma o no. Si hay datos de organicidad, identificar el tipo de diarrea y sospechar de la causa de la diarrea. Entonces, si tiene historia clínica y exploración física, analítica de sangre y serológicas, estudio de heces o pruebas de imagen, endoscopía y otras, y sospecho de organicidad con criterios de alarma, pues ahí tengo que mandar definitivamente al gastroenterólogo, ¿no? Si no, es una diarrea de características funcionales y puede pasar centralmente irritable. Pero si tiene estos criterios de alarma, pues tengo que hacer un sangre oculta en heces, y ver si es inflamatorio o no, y ver si es malabsortiva o no. Y es así que llegamos a este tipo de diarrea, que es la diarrea crónica acuosa, ¿no? Entonces, diarrea crónica acuosa, yo tengo que sí sospechar, pues, si son características funcionales. Y siempre este paciente tiene que, todo el paciente con diarrea crónica y por hoy tiene que pasar por una calprotectina fecal en heces, ¿no? Que es un examen que me va a permitir determinar si es más de 150, pensar que puede ser un componente inflamatorio, una enfermedad inflamatoria intestinal, y si es menos, puedo sospechar en que ha sido un cuadro netamente asociado a una infección que ya resolvió. Y los criterios de alarma, pues sí o sí, si tiene este paciente con caprotectina fecal más de 150 y tiene características de alarma, tengo que hacer sí o sí colonoscopía, más ileoscopía y siempre ver el hilo distal, ¿no? Tomar biopsia de las lesiones que observemos, si podemos hacer diagnóstico con colitis microscópica, iniciar manejo, y si no logra hacerlo, puedes descartar otras causas. Y si no tiene criterios de alarma y es una diarrea grave, hay que descartar otras causas, como enfermedad celíaca, malabsorción intestinal o sobrecrecimiento bacteriano, por ácidos biliares y otros menos frecuentes que pueden ser tumores neuroendocrinos, laxantes, mastocitosis, adenoma velloso y multifactorial, ¿no? Y si de pronto no se encuentra la causa, puedo pensar que sí es funcional a pesar de todos los estudios y evaluar la respuesta de tratamiento en base a síndrome intestinal irritable, que es un tratamiento por varios meses y bastante carito. Entonces hay que tener en cuenta que para nosotros dirigir un buen diagnóstico, porque detrás de eso viene un compromiso por parte del paciente que debe asumir, esperando en el mejor de los casos una buena respuesta. Y en esta otra gráfica que tenemos acá, hablamos de diarrea crónica, de mala absorción y mala digestión. Generalmente, en este caso, la diarrea crónica va a ser o por enteropatía o por un sobrecrecimiento bacteriano, sospecha de una insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? Ojo que también, pues, en enteropatías puede estar, pues, en los procesos de enfermedad inflamatoria intestinal y lo que hay que hacer en estos casos es iniciar con una gastroenoscopía con biopsia de duodeno. Si sale normal, eh, enteropatía poco probable, ¿no? No va por ahí.
y valorar otras causas diagnósticas sin esa sospecha clínica. Si sale histología normal, no hay nada en la gastroscopía y bueno, en general puede ser alterada. eh, Hay que ver si hay un diagnóstico diferencial, pensar en otras posibilidades como causas de enteropatía, pero en otra solicitud de pruebas complementarias. Definitivamente hay que pensar en otras causas. Y si tiene características de alterada, pues podemos pensar en diagnóstico de enfermedad de Whipple, amiloidosis, enfermedades más raras pues asociadas a enteropatía. En el caso de que la histología sea normal, sí, bueno, ya sabemos que la enteropatía es poco probable. Si sospechamos de sobrecrecimiento bacteriano, como les mencionaba, paciente que ya tiene antecedente de una enfermedad con alteración anatómica, puede ser un posoperado de bypass intestinal, diverticulosis intestinal, del intestino delgado estamos hablando, o anastomosis, o tiene diabetes mellitus, otras causas, pues hay que hacer la prueba de aliento de hidrógeno, que es la prueba especial para sobrecrecimiento bacteriano, que hoy por hoy se le llama prueba de hidrógeno o metano. Si sale alterada, tenemos el diagnóstico y le iniciamos tratamiento para sobrecrecimiento, que es con un antibiótico no absorbible que se denomina rifaximina. Y si vemos que es normal, pues valorar igual. El hecho de que salga normal tampoco quiere decir que me aleje de que, me decir, no, no es sobrecrecimiento. Pueden haber pacientes que tengan falsos positivos. Y si yo sospecho que si es un sobrecrecimiento, puedo darles antibiótico no absorbible porque no tiene efectos colaterales y ver si realmente con la prueba terapéutica mejora. Y si es así, en buena hora. Y si no, pues no es por ahí, ¿no? Definitivamente hay que sospechar en otras causas. Eh, y si hay alta sospecha, pues le das y luego hay repeticiones cíclicas del mismo tratamiento cada 4 meses. En el caso de una pancreatopatía, sospechar de insuficiencia pancreática exocrina, tenemos la elastasa fecal, que es un examen que tenemos que pedir sí o sí para su diagnóstico, porque si es menos de 200, definitivamente se trata de una insuficiencia pancreática exocrina y hay que investigar si es una causa primaria o secundaria. Recordar que los tumores también pueden llevar de la mano insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? La pancreatitis crónica en pacientes que han tenido antecedentes pancreatitis múltiples. Y si no es menos de 200, pues no se descarta insuficiencia pancreática exocrina, quiere decir que no es que no sea, pero es más alejado y sí o sí hay que complementar estudios con imágenes, ¿no? Y le pides una tomografía, valoras bien el páncreas, una resonancia o incluso una ecoendoscopía, que es un estudio más especializado que nos permite ver las capas posteriores al intestino, en este caso al duodeno, para ver bien si es que ese páncreas está normal. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Es un tema bastante denso, mucha información, pero yo igual les voy a dejar acá unas preguntas finales que van a tratar de sellar lo que hemos conversado hoy día en la teoría. Antes me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, antes de yo iniciar con mis preguntas.